Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, solicitamos verificar que sus teléfonos móviles se encuentren en modo silencio para evitar interrupciones durante el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. A nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la más cordial bienvenida al segundo encuentro Alumni Red G9, organizado por la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 y sus instituciones que la conforman. Saludamos en primer lugar al dueño de casa, al prorector de Gestión Institucional, señor Francisco Gallego. De manera muy especial a los rectores que nos acompañan el día de hoy. Rector de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, señor Nelson Vázquez. Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Juan Yus. Rector de la Universidad Católica de Temuco, señora Marcela Momberg. Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, señor Cristian Mellado. Y a todas las autoridades universitarias presentes esta tarde. Saludamos también a nuestros oradores, directora de Metro Santiago CADEM, Fundación Tantauco y Teatro Municipal de Santiago y socia fundadora de GB, María Cecilia Guzmán, gerente general de Alfa Centauri Limitada y de la Asociación Gremial de Industriales de Coquimbo Azoinco, Javier Julio, directora NISAPRE con Salud, Alcoprimitur.com Copec, Gloria Lederman, coordinadora de Temuco Lab en la Municipalidad de Temuco, Catalina Mardones, y a la moderadora del panel, la directora de Desarrollo y Comunidad Alumni, Marcela Torrejón. El encuentro de hoy tiene como propósito generar un espacio de reflexión, conversación y aprendizaje en torno al rol y los desafíos de las instituciones de educación superior en el desarrollo de modelos sostenibles de vinculación, en particular desde la comunidad alumni de la Red G9. A través de una conferencia y un panel de conversación, revisaremos cómo la comunidad alumni de la Red G9, integrada por titulados y graduados que hoy se desempeñan en los ámbitos público y privado, puede aportar con una visión crítica y propositiva sobre los caminos que pueden seguir nuestras instituciones para fortalecer estos vínculos. Con ello, buscamos relevar el carácter público no estatal de nuestras universidades y su aporte estratégico al desarrollo del país. En primer término, los invitamos a ver un video de nuestra Red G9 y las universidades que la integran, el que resume no solo la extensa distribución territorial que nos caracteriza, sino especialmente el significativo aporte que hacen las universidades que integran esta red al desarrollo de las regiones y del país. Chile es un país de muchas realidades. Es experiencia, diversidad y territorios. La Red G9 es una radiografía de ese Chile real. La Red G9 es parte esencial de la tradición universitaria chilena, por su liderazgo, pluralismo, legitimidad y vocación pública. Un horizonte amplio donde convergen miradas y conocimientos. Soluciones concretas e innovadoras para los desafíos del país y del mundo. Con presencia a lo largo del territorio, la Red G9 refleja la diversidad de Chile. Distintas raíces, un propósito común. Comunidades, culturas y proyectos educativos vinculados por un mismo compromiso, aportar al desarrollo regional y los desafíos globales a través de la formación de profesionales de excelencia con sentido público. Los frutos de la innovación se han constituido en una larga historia, visible en todo el país, con impacto en la productividad científica, la inclusión y la movilidad social. Red G9, tradición que impulsa el desarrollo del país. Para conocer un poco más de la universidad que hoy nos recibe, los invitamos a ver un breve video institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vivimos un momento decisivo, con profundos desafíos que nos exigen mirar el presente con valentía y abrir nuevos caminos de progreso para todos y todas. En la Universidad Católica tenemos la responsabilidad de formar profesionales íntegros que busquen mejorar la vida de los demás a través del conocimiento, la creación y el servicio, en un diálogo con la fe. Por eso hoy convocamos a jóvenes, académicos, universidades, empresarios y emprendedores, servidores públicos, líderes sociales, familias, trabajadores y a todos quienes creen que el futuro no está predeterminado. Nuestro propósito compartido es grande: transformar Chile.
Queremos forjar un país innovador, con oportunidades de verdad para todos, donde podamos crecer seguros y la salud tiene remedio. Un país que protege su naturaleza, más justo y humano, donde nadie queda atrás. Te invitamos a transformar Chile. Se puede. Pontificia Universidad Católica de Chile. A continuación, recibimos el saludo de nuestro anfitrión, el prorector de Gestión Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Francisco Gallego. Buenas tardes, muy bienvenidos, bienvenidas a la Casa Central de la Universidad Católica. Bueno, saludo al rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el rector Nelson Vázquez, al rector de la Universidad Técnica Federico Santamaría, señor Juan Yus, a la rectora de la Universidad Católica de Temuco, señora Marcela Monberg, al rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, señor Cristian Mellado, vicerrectores, vicerrectoras, directoras, directores presentes, autoridades. Un saludo muy especial a la conferencista y a las panelistas y al panelista que nos acompañan esta tarde, invitados especiales, a quienes van a ver esto después porque va a quedar grabado, señoras y señores. Bueno, es un gusto recibirlos en la Casa Central de la Universidad Católica de Santiago, rector Vázquez, que siempre decimos, ¿no es cierto?, no, de Santiago, que ha sido testigo de tantas conversaciones importantes para nuestras instituciones. De hecho, recordábamos que hace pocas semanas en el cambio de mando del G9 tuvimos una conversación sobre inteligencia artificial y sus implicancias para las universidades a partir de la presentación de una destacada egresada chilena del G9, una alumni G9, un concepto que tenemos que potenciar, ¿no?, que trabaja en Google, en DeepMind, Tania Bedrax-Weiss. Y en esta línea hay una bonita continuidad con la conversación de hoy. Cómo las universidades del G9 construimos vínculos de largo plazo con nuestras egresadas y egresados como Tania. Gracias por estar acá, por representarnos a 9 universidades repartidas de norte a sur. Sabemos que coordinar una tarde a Santiago como esta no es trivial. Quiero usar estos minutos para desarrollar una idea. Cuando uno habla de egresados, el camino más fácil es tratar el tema como un problema de recaudación, entre comillas, ¿no? ¿Cómo conseguimos que aporten en sentido amplio? ¿Cómo levantamos un endowment? ¿Cómo diversificamos ingresos? ¿Cómo logramos que nos ayuden o nos devuelvan? Todo eso importa y voy a volver sobre ello, pero si la conversación empieza y termina ahí, creo que nos quedamos cortos. Me interesa hoy que pensemos el rol de los egresados de una manera menos transaccional y más de fondo. Durante mucho tiempo entendimos la relación con nuestros egresados como algo casi simbólico. La foto de la titulación, el carnet de exalumno, una invitación de vez en cuando. Creemos que esa mirada se quedó corta. Un egresado no deja de ser parte de la universidad el día que recibe su título. Ese día en realidad empieza una relación que puede durar toda la vida. Y aquí viene una pregunta que me gustaría dejar instalada. Solemos preguntarnos qué pueden hacer los egresados por la universidad y ciertamente es una buena pregunta que tenemos que contestar mejor. Pero hay otras más interesantes y desafiantes, por ejemplo la inversa. ¿Qué entre comillas, debe la universidad a sus egresados durante toda la vida y qué tenemos que aprender de ellos? De hecho, salió en la conversación de un almuerzo que acabamos de tener. Porque nuestros egresados son también, de hecho, la forma en que la universidad se mantiene conectada con los problemas del país. Están construyendo Chile desde muy distintos lugares y esa mirada nos corrige, nos exige y nos mantiene honestos. De hecho, esta segunda pregunta, siendo válida, también se queda corta, porque creo que hay una tercera que a mí me parece aún más potente. ¿Cómo construimos una relación bidireccional en la que podemos crecer juntos? Tema que también salió en el almuerzo. No como una transacción, ni como pagar una deuda. Yo soy economista, entonces no tengo problema con estos conceptos, pero creo que, sino que como un bonito desafío de construcción conjunta. Visto así, el vínculo con los egresados no es principalmente una fuente de recursos ni el pago de una deuda, es parte de nuestra misión pública, de hecho. Tiene una dimensión afectiva, la del orgullo de pertenecer, tiene una dimensión de desarrollo personal, que de hecho conversamos en el almuerzo, que acompaña a la egresada o el egresado a lo largo de su carrera, y tiene sí una dimensión de compromiso. Egresados que se vuelven aliados de las universidades a través de la filantropía, de la construcción de fondos patrimoniales, de las mentorías, de la definición de currículum, etcétera, o simplemente abriendo puertas a las nuevas generaciones.
Pero incluso esa dimensión se sostiene mejor cuando no la reducimos a una transacción, sino cuando construimos una comunidad que se siente parte del proyecto de cada universidad durante toda la vida. Ahora nos metemos al punto de los recursos, porque para el G9 no es menor. Somos universidades públicas no estatales, cumplimos una función pública con vocación de servicio al país desde hace décadas. Eso hace que nuestra capacidad de generar y diversificar ingresos sea una condición para poder cumplir esa misión. En la Universidad Católica lo pusimos por escrito, en nuestro plan estratégico, una de las bases para poder transformar ese video que vimos, ¿no? Que Chile es justamente una mayor solidez financiera. Y esto, ¿por qué? Porque la sostenibilidad, es importante decirlo, es un medio, no es un fin. Levantamos recursos y queremos independencia y autonomía para poder servir mejor al país, no al revés. Y el día que lo olvidemos, perdemos lo que nos hace distintos y el país pierde el tremendo potencial de las universidades como una fuente de cambio y transformación social. Por eso valoramos mucho el programa de esta tarde. Primero vamos a escuchar a María Cecilia Guzmán con una mirada experta sobre temas de levantamiento de recursos y activación de exalumnas y exalumnos, y después vamos a tener un interesante panel con 3 egresados de 3 universidades de la red, del norte, del centro y del sur, contando su experiencia, su propia experiencia y su mirada. Ahí está para mí lo más valioso. No vamos a hablar solo desde la universidad de los egresados, sino fundamentalmente escuchar de primera fuente lo que ellas y ellos piensan sobre cómo debería ser esta relación. Escuchar a quienes lo ven distinto es casi siempre donde uno aprende. Termino con una invitación. Les invito a salir de esta tarde con una pregunta más que la de cómo recaudamos. ¿Cómo hacemos de nuestras egresadas y egresados miembros de por vida y coautores de nuestra misión pública? Y no solo participantes ocasionales. 9 universidades y un mismo compromiso con Chile y miles de personas que pasaron por nuestras aulas y que hoy construyen el país y el mundo, como Tania, alumni G9 en Google. Ojalá esta tarde sea el comienzo de una conversación que siga mucho más allá de este encuentro. Muchas gracias y que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias, prorector, por estas palabras. A continuación, y con el objetivo de profundizar en las temáticas abordadas, daremos paso a la primera actividad de este encuentro, la conferencia titulada Fundraising y Activación de Exalumnos. Este espacio busca compartir una mirada experta sobre cómo las instituciones de educación superior pueden fortalecer su relación con los egresados y construir modelos de fundraising efectivos y sostenibles en el tiempo. Para ello, invitamos a pasar adelante a la oradora María Cecilia Guzmán, historiadora, socia fundadora de GB, Empresa de Gestión Cultural. Es directora de Metro de Santiago, CADEM, Fundación Tantauco y Teatro Municipal de Santiago. También forma parte del Círculo de Marketing de ICAE. Algunos van a conocer a este señor que está acá, si no, no importa, pero lo importante de él es que hace 400 años donó la mitad de lo que tenía y sus 400 libros a una universidad que llevaba 2 años. ¿Y por qué lo hizo? Porque creyó en una causa, la educación. Vamos a hablar de filantropía. Pero, ¿qué es la filantropía? Yo me lo he preguntado mucho y fui a la RAE. Y es amor al género humano. Entonces parece que estamos hablando de algo mucho más importante de lo que decía Pancho, de una transacción. Aquí estamos hablando de una cosa muy profunda. ¿Y quiénes son los filántropos? Son las personas que se distinguen por el amor a sus semejantes y son personas a las que les importa el entorno. Esta pirámide es súper importante y ojalá que nunca se les olvide. En la base están los microdonantes, en el medio están las empresas y las fundaciones, pero arriba están los grandes mecenas y los grandes donantes. El 80% de las campañas que nosotros hacemos, el 80% de esos fondos vienen del 20% de los que están en la cima. Y es importante tenerlo en la retina. Los microdonantes son muy importantes también porque van saltando a veces. El que parte como un microdonante muchas veces termina en la cima. Pero no se le olvide esa pirámide porque es importante tenerla en la retina. Pero ustedes tienen una suerte que nadie más tiene. Tus donantes, muchos de tus donantes pasaron por sus aulas y eso es un activo enorme para una institución.
Nadie olvida su alma mater. Porque la universidad nos marca de por vida, y eso es un hecho. Entonces, ¿por qué es tan importante tener una red de exalumnos y gestionarla bien? No solamente porque vamos a tener recursos de ellos, sino porque es una relación mucho más profunda, como decía Pancho. Les voy a dar como algunos datos prácticos de cómo armar tu programa de alumni. El equipo, yo estudié bien el caso de la Universidad de Madrid, son equipos chicos en general. No necesitamos grandes estructuras para hacer esto. Y empezar con cosas cortas. No tratemos de armar una red de exalumnos y proyectarla a 10 años. 6 meses, 1 año. La puerta, abrirla a todos. Muchas veces pensamos que esta red solo son por los que estudiaron una carrera completa. No, los que pasaron por tus MBA, por tus cursos, los profesores, algunos papás. O sea, esto tiene que estar abierta a todos. Bajar la barrera de entrada es muy importante. El motor. ¿Cuál es el motor? Es la actividad y el valor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a generar valor? Ahí hay un par de ideas que me imagino que todos los tienen, pero primero el valor y después el tema de la cuota, mucho después. A veces ni siquiera es necesario cobrar una cuota. Esto también es muy importante. Un CRM, desde el día 1. La dislexia no se acaba nunca. Porque sin una base de datos importante no podemos segmentar, no tenemos la información, es oro. Para ustedes la información es oro. Y eso, aunque sea al principio tengan pocos, siempre tener todo muy bien segmentado. ¿Y qué ofrecerles? Reencontrarse. Hay una cosa que las universidades gringas la hacen muy bien, que a los 10 años hacen una junta de todos los que se egresaron. Yo he visto que las universidades no lo hacen tanto acá. Eso es una muy buena actividad, reencontrarse, crecer. Tenemos que ayudar a nuestros exalumnos a seguir creciendo. Red de contacto, bolsa de trabajo, mentorías y pertenecer. Pertenecer es muy importante y está muy estudiado que el ser humano necesita pertenecer. No se olviden de esas 3 cosas, reencontrarse, crecer y pertenecer. ¿Y cómo aporta tu red de alumni? Reclutan y avalan nuevos alumnos, voluntario de tiempo y aporte. Y 3, redes. Son muy buenos, te generan una cantidad de contactos nuevos que no podemos, te abren puertas, pueden ser mentores de estudiantes. Tenemos oro puro nosotros con nuestros exalumnos. ¿Y cómo los invitamos a colaborar? Porque ya tenemos nuestra red de exalumnos y nos toca hacer la parte que a nadie le gusta hacer, que es la parte de pedir plata. Que como estamos viendo no se trata de plata. O sea, primero aprender que no se trata de plata. Porque todos los que estamos acá tenemos que hacer que nuestras universidades sobrevivan, se trata del deseo de mejorar la comunidad, la sociedad y el mundo. Tenemos que entender eso. No estamos pidiendo plata. Y entonces, si entendemos esto, empezamos a invitarlos a colaborar. Pero para esto tenemos que romper barreras, y todos tenemos que hacerlo. Yo que me he dedicado harto tiempo a levantar plata para proyectos, tenemos que romper barreras que son la vergüenza, por ejemplo. ¿A quién le gusta pedir plata? A nadie. Miedo al rechazo. Es que si me dicen que no, qué vergüenza. El que dirán, oye, ella está levantando plata para este proyecto, a lo mejor le está yendo mal a la universidad. Pero hay que tener una cosa clara, la misma sensación que tenemos los que pedimos plata, la tienen a los que están pidiéndole la plata. Muchas veces los donantes también tienen vergüenza, también tienen miedo al rechazo, también tienen miedo al que dirán. Entonces eso hay que entenderlo muy bien. Pero hay un insight que cambia todo esto, y es poner la causa por delante. Nosotros no estamos pidiendo plata, estamos por una causa, y eso es lo más importante. Y aquí les voy a hablar de una campaña que se hizo con mucha causa. Está muy de moda Messi, y la Fundación Leo Messi
hay un hospital que se llama el Hospital San Juan de Dios en Barcelona. ¿Qué pretendía este hospital? Ellos necesitaban juntar 30 millones de dólares para una campaña que se llamaba Los Valientes, liderada por Manuel Castillo, en este hospital, que querían hacer un centro para el cáncer de niños. ¿Qué causa más bonita, o no? O sea, esto ya no podía tener más causa. No podía tener un mejor líder, Leo Messi. El alcance mediático de esta campaña, Messi tiene 200 millones de seguidores. Él hacía un gesto viral cuando metía un gol, que hacía así, que era para los valientes, porque así se llama la campaña. ¿Cuánto creen que recaudó esta campaña a los 8 meses? ¿Qué me dice? ¿60 millones? ¿Quién se tiraba a otro? Bueno. ¿Ah? El 1% en 8 meses. ¿Y qué creen? ¿Por qué? Tenían a Messi. O sea, ¿sabes lo que es tener a Messi en España en esa época? Porque ya ahora mete menos goles, pero en esa época metía una cantidad de goles impresionante. ¿Qué creen que falló? Messi alcanza, o sea, ni Messi alcanza sin gestión profesional detrás. Podemos tener una causa impresionante, podemos tener a Messi, pero si no tenemos técnica, porque el levantamiento de fondos es una ciencia. ¿Y ahora qué hacemos? Yo les voy a tratar de resumir un plan. Los ingleses, que son los reyes del levantamiento de fondos, inventaron una cosa que se llama, y perdón que lo diga en inglés, el case of support, que es el caso de apoyo. Cualquier plan de levantamiento de fondos, lo primero que tiene que tener es esto, que es la Constitución. Esto es nuestra Constitución. No es lo que le vamos a ir a ofrecer al auspiciador. No, esto es nuestra Constitución, que es por qué existimos, por qué nosotros y por qué vamos a ir a ese donante. Esto es un documento completamente privado. Y aquí hay 3 fases, eso es lo primero. Y después tenemos 3 fases de una campaña de levantamiento de fondos. Uno es la preparación, que tenemos que hacer todos los delivery. La fase silenciosa, que es muy importante, y ahí les voy a explicar qué pasó con Messi. Y tercero, la parte pública. A mí me tocó estar con Manuel Castillo en Barcelona, y él contó que lo que le faltó a su campaña fue eso. No tuvieron estructura. Entonces salieron a hacer una cosa súper masiva, pero acuérdense de lo de la pirámide, que la plata la dona el 80% de la campaña, es el 20% más importante. Entonces la parte silenciosa es clave, esa conversación de pasillo, en una comida decirle, ¿tú qué opinas de este proyecto? Entonces, ¿qué hicieron? Manuel Castillo llamó al dueño de Inditex y le dijo, mira, estoy en esta campaña, ¿qué te parece? Llamó a los del Santander, hizo lo mismo, y se juntó la plata. 3 meses después habían levantado los 30 millones de dólares. La fase silenciosa, nunca saltar. Y aquí tenemos una oportunidad gigantesca, que es estructuras para amplificar el impacto. Esto no tenemos por qué hacerlo solo. Es imposible hacerlo solo. Nadie lo hace solo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cargo honorífico, consejos asesores, comité específico. Ampliemos, invitemos a la gente a participar. No hay nada mejor que pertenecer. No se olviden de eso. Es gratis hacer esto. Es totalmente gratis. Y a la gente le encanta estar en un consejo, en un comité, que le pidan ayuda. Y aquí hay una cosa que también, ojalá que no se le olvide nunca, que ¿qué le vamos a pedir a esta gente? El TIC. Trabajo. Porque si vamos a tener un consejo asesor que no va a trabajar, no sirve. O sea, para tener gente sentada, no nos sirve. Entonces, el trabajo. Aquí les voy a poner un ejemplo. Ahí estoy yo en el Teatro Municipal con un donante.
un día me llama un presidente de una compañía y me dice, oye, quiero ir a una ópera. Yo le digo, pero inmediatamente, o sea, vamos a la ópera. Lo convío a la ópera y lo llevo al backstage. O sea, esta persona que es un presidente de una compañía, estábamos como si estuviéramos en Disney. O sea, nunca más en su vida se le va a olvidar. Bueno, 2 semanas después cerramos un tremendo aporte de esta compañía al Teatro Municipal. Entonces, eso es lo que necesitamos de nuestro. Tenemos que llevar a la gente a la universidad, a los laboratorios. La gente tiene que experimentar esto. Influencia. También necesitamos gente que tenga influencia, que tenga redes de contacto, que nos dé amigos para la causa. Y conocimiento. Mira, hay gente que no tiene ganas de trabajar y tampoco tiene influencia, pero sabe mucho, por ejemplo, de donaciones, de la cosa legal. Entonces también tenemos que convidar a esa gente que tampoco, a lo mejor no tiene esa cosa tan pública, pero podemos ayudarnos, nos puede ayudar en otras cosas. Y volvamos a nuestra pirámide. En todas las partes de la pirámide hay exalumnos. Pero acuérdense, primero generar valor y después pedir aporte. Lo que decía un poco Pancho, aquí hay que generar valor. Y aquí les voy a decir, voy a terminar con algo, no es tan obvio, pero obvio. No todos los aportes son buenos. Y aquí hay un caso emblemático, que es el caso de MIT. Todo el mundo en MIT, o por lo menos en el Media Lab, sabía que Epstein donaba plata. Le decían Voldemort. O sea, todo el mundo lo sabía. Pero por eso necesitaban plata para sobrevivir. Entonces vamos aceptándole la plata. Hacía donaciones chicas, que claro, para nosotros $500.000 es gigante, pero para MIT no es tan gigante. Y al final todo se supo. Y fue un escándalo que le costó a MIT, pero un daño reputacional gigantesco. Entonces, ojo, que no todas las donaciones nos sirven. Hay que tener mucho ojo. Hay plata que destruye y donaciones que no mueren nunca, como la de este señor. Este señor donó a Harvard. El que vimos al principio es el que donó a Harvard. Por eso, tu campaña puede ser el comienzo del próximo legado. Gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Francisca Barros, directora de vinculación con el medio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hará entrega de un presente a María Cecilia Guzmán en agradecimiento por su participación en esta actividad. Invitamos ahora a quienes integrarán la segunda actividad del panel titulado Rol y desafíos de las universidades en el desarrollo de vínculos de largo plazo, endowment, egresados y filantropía. Este espacio busca conocer desde la experiencia directa de egresados de distintas universidades de la Red G9 cómo se proyectan y fortalecen los vínculos de largo plazo entre las instituciones y sus comunidades alumni, abordando los desafíos y oportunidades que ofrecen el endowment de la filantropía y la vinculación con los egresados a lo largo del país. Invitamos a pasar adelante a Javier Julio, ingeniero comercial y magíster en Administración y Negocios de la Universidad Católica del Norte, con más de 12 años de experiencia liderando procesos comerciales, financieros y estratégicos. Actualmente es gerente general de Alfa Centauri Limitada y de la Asociación Gremial de Industriales de Coquimbo, ASOINCO. Gloria Lederman, ingeniera civil industrial de la Universidad de Concepción y MBA de UAI-ESADE, directora de empresas en ISAPRE con Salud, Prontocopec y Tour.com, consejera de las Facultades de Ingeniería de la Universidad de Concepción y de Diseño de la Universidad Católica y asesora de empresas, con más de 30 años de trayectoria ejecutiva liderando áreas de marketing, planificación comercial, experiencia de clientes, expansión de red, loyalty y data y analytics. Fue gerente de marketing de Copec por más de 14 años, liderando transformaciones de crecimiento en empresas de gran escala.
Y Catalina Mardones, cientista política de la Universidad Católica de Temuco, coordinadora de Temuco Lab de la Municipalidad de Temuco, donde desarrolla proyectos de innovación pública enfocados en la gestión territorial de la comuna. Su experiencia previa incluye roles en el sector privado, asociaciones gremiales y gobiernos locales, en el análisis y diseño de iniciativas públicas y asuntos gubernamentales. La conversación será moderada por la directora de Desarrollo y Comunidad Alumni, Marcela Torrejón. Aprovechamos este espacio para agradecer a quienes enviaron sus preguntas al formulario de inscripción, las cuales fueron tomadas como insumo para el diálogo de hoy. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Bueno, ya los presentaron, así que una de las cosas que tenía preparada, pero al menos Gloria lo preparó, es un dato freak de ustedes. Da, Gloria. Gloria, parte tú. Sí, dilo. Ahí sí. Sí, bueno, nos pidieron un dato curioso, un hobby. Yo tuve muchos hobbies de deporte, pero con los años me lesioné y ya no puedo, así que solo hago entrenamiento como salud. Entonces, un dato freak fue que yo soy de Concepción, hasta los 23 años viví en Concepción y siempre tuve perros en la casa de mis papás y disfruté los perros y todo. Llegué a Santiago, departamento chico, recién trabajando, no podía tener perro, después me puse a pololear, mi actual marido, nos casamos y él no quería tener perro, no quería. Entonces yo me resigné a que no iba a tener perro en Santiago, ¿ya? Y me tocó un viaje afuera, en que justo tocó mi cumpleaños afuera, que a propósito estoy de cumpleaños hoy, ¿ya? Así que una gran forma de celebrar mi cumpleaños es estar aquí con ustedes. Bueno, y volví del viaje y trato de entrar a la casa y como que me costaba entrar, como que toqué el timbre y había como demora y aparece un cachorro, ¿ya? Un cachorro exquisito, delicioso, pero yo debo reconocer que me sorprendió muchísimo y me molesté. Porque yo ya me había resignado a no tener perro, ¿ya? Y si quería tener un perro, quería tener un perro chico que lo pudiese llevar a todas partes, ¿ya? Que lo eligiera yo, y todo eso no había pasado, ¿ya? Entonces, estaba elegido el perro, la raza, el nombre, el color, todo, y era como que llegas a tu casa y hay un hijo adoptado y no te han preguntado. Después en la noche me desvelé, pero dije, la culpa no es del perro, es de mi marido, ¿ya? Así que me voy a reconciliar con el cachorro. Y bueno, es un Golden Retriever que fue creciendo por hora, inmenso, muy lejos de lo que yo quería de perro, llevable para todas partes. Él me saca a pasear. Pero sí se ha constituido en el corazón de nuestro hogar, ¿ya? Todo, mi hijo, mi marido y yo, enamorados de Max, que ya tiene 4 años, y algo que realmente disfruto y es un hobby actual es sacarlo a pasear, que a veces él me saca a pasear, a veces yo lo saco a pasear, pero sí, pues partió por esta sorpresa que en el primer instante produjo como un rechazo por no haber tenido la decisión después de tantos años de pedirlo, ¿ya? Pero nos llena el corazón, eso era. ¿Preparaste? No preparamos nada. No te preocupes, tendremos oportunidad de seguir conversando. Partamos por ti, Javier. Hay una pregunta, tenemos preguntas preparadas y algunas que hicieron llegar a ustedes del público anteriormente, así que las vamos a ir tomando dependiendo del tiempo que tengamos. Julio, Javier, desde su experiencia liderando empresas y una asociación gremial en la región de Coquimbo, ¿cómo pueden las universidades convertir a sus egresados en articuladores entre la academia, las empresas y los desafíos de sus territorios sin reducir la relación a una solicitud de recursos? Bueno, tal como lo hemos visto, mi nombre es Javier Julio. Quisiera comenzar un poco comentando lo que es la Asociación Gremial de Industriales de Coquimbo. La Asociación Gremial de Industriales de Coquimbo se llama ASOINCO, tiene 20 años, cumplimos 20 años, y hace 2 años atrás, 2 años y medio aproximadamente, esta asociación tenía 38 empresas socias.
Hoy día somos más de 140 empresas. ¿Cómo lo hicimos? Tiene mucho que ver con lo que decía recién. El sentido de pertenencia, formar comunidad. Y creo que por ahí va el valor. Creo que tenemos un gran desafío hoy día. O sea, hay varios egresados en alta esfera de poder dentro de la región, en Antofagasta, Coquimbo, el norte. Entonces, ¿cómo le hacemos sentido a estos, incluyéndome también, que también estamos trabajando junto a Carlos también en varias cosas, y en tantas ideas que se nos ocurren, ¿cierto? Viendo las problemáticas, hoy día venimos del almuerzo viendo varios problemas, y hablábamos recién con Francisco, y decía, porque pusimos en la mesa un tema crítico. Yo le decía a Francisco, disculpa que lo transparente, yo decía, no habré puesto algo en la mesa que fue negativo, pero fue todo lo contrario al final. Me decía Francisco, no, es positivo la crítica. Entonces yo creo que, ¿qué hacemos? Creo que es fundamental que sigamos conversando. Que sigamos conversando, que busquemos nosotros, tal como lo decía también el rector, que sigamos trabajando estas preguntas y demos la respuesta entre nosotros. No todos tenemos la respuesta, no todos podemos darla hoy día, pero sí este espacio de conversación, sí los espacios que está potenciando la red G9 es súper relevante. Así que yo creo que vamos por la vía correcta, tenemos que seguir juntándonos, tenemos que seguir reuniéndonos y hacer las preguntas correctas, tal como decía el rector, pero también buscar la solución entre todos. Y creo que por ahí viene el sentido de pertenencia y luego que se da el valor y luego, obviamente, los valores que estamos viendo recién, pero tiene que ver con eso, el sentido de pertenencia y la comunidad y el desarrollo territorial también. Gloria, la pregunta es para ti. Tu trayectoria y experiencia en clientes, fidelización, marketing y analítica permite mirar la relación alumni como un recorrido de largo plazo. ¿Cómo diseñarías el viaje del egresado para que la universidad mantenga una relación relevante durante las distintas etapas de vida de este egresado profesional? Bueno, cuando hablamos de viaje, yo me voy a lo que hacía en Copec, en marketing, que uno levanta el viaje de cliente para encontrar los momentos wow, los dolores de los clientes, hacer planes de acción, soluciones, productos. Realmente el diseñar el viaje del cliente es una fuente de información muy relevante para todo lo que hace la empresa. Y las universidades no son la excepción. Y muy por el contrario, creo que las universidades, además con las capacidades que tienen internas, levantar el viaje del cliente, que en este caso es el alumno, es algo que deben hacer como una disciplina sí o sí, ¿ya? Y ahí es donde yo digo, la relación, y que lo dijo Francisco, me dijo Cecilia, la relación con el alumno no termina cuando egresa, ¿ya? Sino que la relación cambia, ¿ya? Cambia de alumno a exalumno, pero en este viaje al cliente, lo del exalumno parte de antes. Si tú tuviste una buena experiencia con tu universidad, tu alma mater, claramente es mucho más fácil que sea un alumni involucrado si es que tiene todo el orgullo, la gratitud y el vínculo con la universidad. Yo puedo hablar de mi experiencia, soy de la Universidad de Concepción, 6 años de ingeniería, y debo decir que la mejor etapa de mi vida fue la universitaria, en ese campus maravilloso de la Universidad de Concepción. Entonces, si tú eres un alumno que lo pasas bien en la universidad, independiente de la exigencia académica que tiene que ser, eso tiene que ser, ¿ya? Si por algo uno está en la universidad, pero que se combina con tener amistades, tener vínculos, pasarlo bien, que uno realmente note que está aprendiendo, que está teniendo cosas de valor, va a ser muy fácil que después ese exalumno tenga un vínculo con la universidad. Entonces, levantar el viaje del cliente, en este caso del alumno y después exalumno, es una práctica que yo, no sé, pues acá G9, le diría que lo tienen que hacer y la metodología está. Y tiene que partir de antes. No puede ser que sea solo el hito de cuando egresaste eres el exalumno. Y eso significa reconocer que los alumnis son distintos, ¿ya? En general, uno trata de tener redes de alumnis por carrera, ¿no es cierto?, por facultad, que está muy bien porque pasaron años juntos, ¿no es cierto?, hay un vínculo que es práctico, pero también hay vínculos que son de otro tipo. Por ejemplo, en Concepción se da mucho
los temas de deporte, ya, en general el sur, los basquetbolistas. Hay una red de basquetbolistas, redes de ex seleccionados de fútbol. En la Universidad de Concepción hay un coro universitario que realmente emociona verlos, porque tú ves personas que tienen 30, 35, hasta 80 años, ¿ya? Y son parte del coro de la Universidad de Concepción. Hay otro que a mí me sorprendió muchísimo en el último encuentro anual de alumnos, una banda de jazz de Derecho, y también de muchas generaciones. Hay bandas de rock de exalumnos. Entonces, hay que reconocer de que no es solo segmentar por carrera, facultad, generación, sino que por intereses, ¿ya? Y ese levantamiento del viaje al cliente tiene una metodología para decir, bueno, ¿cuáles son los momentos wow que le voy a dar a mi alumni que están en estos encuentros, ya que hay cosas de mucho vínculo emocional, pero también hay cosas que son prácticas y que depende de la etapa del alumni. El alumni recién egresado lo que quiere es emplearse, y ahí la universidad tiene que ser alguien que le dé oportunidades, le dé redes, le dé herramientas para el primer empleo. Después, el alumno que ya lleva ciertos años de experiencia, quiere consolidarse, desarrollarse, y ahí la universidad lo tiene que actualizar y dar, no sé, beneficio en posgrado y permanentemente desarrollándolo profesionalmente. Después, el que ya está más consolidado, perfectamente puede ser mentor, puede ser académico en la universidad. Yo le encuentro mucho valor a que las universidades tengan académicos part-time que sean profesionales que están trabajando en universidades, o sea, en empresas. Después hay una etapa en que es de retiro o transición, ¿ya? Que perfectamente la universidad puede ser el lugar donde esa persona encuentre como su tercera etapa de la vida, y que no sea salir del trabajo y decir, me voy a mi casa y soy un jubilado, ¿y qué hago ahora? Y la universidad podría ser una fuente laboral activa de que transmita su experiencia. Otra forma de segmentar también es geográfica. Ya, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, las personas que quedan trabajando en la región, es mucho más fácil tener este contacto con la red de alumnos. Pero los que migran, hay un porcentaje importante que van a Santiago, pierden un poco eso porque hay un tema de distancia. Yo, por suerte, no lo he perdido, ¿ya? Porque viajo constantemente, porque soy además consejera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, entonces no lo he perdido, pero la gran mayoría lo pierde si se va o se viene a Santiago. Y ahí, por ejemplo, la Universidad de Concepción tiene una embajada, ¿ya? Acá en Santiago, que lo que hace es justamente el vínculo. Y Marcela Angulo, que está acá, está a cargo de la sede de la Universidad de Concepción en Santiago, entendiendo que acá pasan muchas cosas y que acá hay muchos egresados. También hay egresados que están fuera de Chile, ¿no es cierto? Y perfectamente uno puede hacer una red internacional, sobre todo con las herramientas virtuales que hay actualmente, y mantener el contacto y que ellos nos traigan las mejores prácticas, etc. Entonces, es lo típico que se ocupa mucho en marketing, de decir, los clientes no son igual, tenemos que tener toda la información de los clientes, tenemos que poder segmentar, tenemos que hacer analítica, crearles valor que sea distinto según los segmentos. Y si tú le creas valores a los alumnos, claramente ellos van a estar más predispuestos a crearles valor a la universidad. Es lo que decía Cecilia. No puede, yo creo que es mal visto y puede producir un rechazo el comunicarse con los alumnos solo cuando la universidad necesita algo. Yo tengo que haber generado ese vínculo, tengo que estar en contacto, tengo que tener ese sentido de pertenencia como para decir, ahora hay una causa en que queremos movilizar a nuestros alumnos. Entonces, es un viaje que es maravilloso, que yo creo que es muy fácil de construir porque ya partes de una base muy importante. Son 5 o 6 años que los tuviste en tus aulas, que tienes toda la información, a diferencia de la empresa, que tenemos que ir a buscar los datos de los clientes, que partimos de cero, ¿ya? Acá está todo dado para que el viaje de los alumnos se levante muy bien y entreguemos una propuesta de valor que sea bidireccional. O sea, la universidad le entrega valor a este alumni y el alumni le va a entregar valor a la universidad. Es recíproco. Muchas gracias. Catalina, tenemos otra pregunta para ti.
desde tu experiencia en innovación pública y gestión territorial, ¿cómo puede una red de egresados conectar las capacidades de las universitarias con problemas concretos de los municipios, ciudades, regiones, generando un valor público visible? Muchas gracias primero por la invitación y estar acá. La segmentación de cliente increíble, de Gloria, estuvo buenísima. Yo creo que, bueno, las universidades tienen un rol, ¿no es cierto?, público, social muy presente y en cada una de sus facultades trabajan en diferentes áreas, pero particularmente creo que estamos en un momento especial donde también hay una vocación particular, ¿no es cierto? Nos comentaba el prorector respecto de los desafíos públicos que están abordando ahora con una metodología, ¿no es cierto?, de trabajo especial también y particularmente intensa. Y hay mucho por hacer ahí. Yo creo que la metodología, ¿no es cierto?, A+S, que es la tradicional. Yo creo que la pregunta más que cómo generar valor social y público, que es algo que las universidades hacen permanentemente, cómo damos el siguiente escalón, ¿no es cierto? Cómo no es solamente el A+S, cómo no solamente tenemos practicantes, sino cómo logramos involucrarnos con desafíos realmente dolorosos y de impacto que puedan mover en algún sentido la aguja. Ahí nosotros, yo como alumni en la universidad he encontrado un tremendo aliado desde mi rol en el sector público, en un gobierno local, que últimamente han cobrado bastante relevancia, ¿no es cierto?, por el involucramiento también externo. Y yo creo que la clave tiene que ver con la sostenibilidad del vínculo. Y ahí la charla inicial yo creo que hizo mucho hincapié en eso, y tiene que ver con cómo yo invito a participar al alumni, cómo hago que se sienta parte, cómo no solamente tiene que ver cuando la universidad requiere algo, sino que lo hago partícipe de las decisiones. En ese sentido yo he sentido ese llamado por parte de la universidad de la cual soy alumni, y también esta bidireccionalidad, pero no en el sentido solamente de generar valor mutuo, sino que también el alumni se sienta bienvenido respecto de traer propuestas novedosas a la universidad. Nosotros con la universidad ahora estamos desarrollando un círculo de mentoría a nivel ciudad, ¿no es cierto?, que es una práctica tradicional en las empresas grandes. Nosotros nos propusimos el desafío, de cómo, siendo también una comuna universitaria, recibiendo de muchos pueblos cercanos estudiantes, y teniendo un ecosistema productivo femenino bastante potente que no está participando en nada. Presentamos esta necesidad en la universidad, que nos recibió totalmente y diseñamos un programa en conjunto. Hicimos sinergia tremenda, recibimos el doble de las postulaciones que podíamos recibir, y ahí nos dimos cuenta que conectando con el propósito y diseñando también iniciativas creativas y distintas, la gente participa, pero hay que involucrarlos. Y ahí llegó una cantidad muy contundente del total, que era alumni de la Universidad Católica, y cuando escuchábamos el relato de cada una de las mujeres que querían ser mentoras, que están en puestos movilizadores hoy en día en la comuna, nos decían, yo ya pasé ¿no es cierto?, hoy en día me encuentro en una posición intermedia en una empresa, o estoy liderando, tengo mi propia empresa, y tengo ganas de devolver. Y no tengo el espacio, no siento dónde me puedan convocar y yo puedo participar, quizás no directamente con recursos, que sea un perfil quizás más específico, pero sí con tiempo, con mi experiencia, con involucrar a alguien en el trabajo, con poder potenciar la carrera de alguien. Y nos llamó mucho la atención lo conectadas que estaban ellas con el propósito. Para nosotros fue una convocatoria, un pilotaje bien experimental, hacerlo a nivel general, a nivel ciudad, y recibimos muchas mujeres comprometidas y con ganas de devolver y que no habían encontrado un espacio para poder retribuir. La convocatoria en ese sentido fue bien conectada con el propósito. Yo creo que tiene que ver con eso, con cómo conectamos con el alumno y con el egresado respecto de un propósito muy claro, muy bien definido, como decía en las charlas Cecilia, cómo yo me entiendo lo que yo realmente quiero impactar, quién soy, cuál es mi propósito más profundo, y desde ahí convocar y cómo generar una relación sostenible donde el alumni se siente partícipe de los procesos en las universidades. Que es una práctica, ¿no es cierto?, cuando las facultades pueden presentarle el plan que viene a 10 alumnis embajadores, por ejemplo, que luego pueden ser activadores, movilizadores de redes, contactos, iniciativas respecto del año que viene. Entonces yo creo que ese involucramiento y esa relación permanente y la conexión con un propósito muy claro, muy trabajado, muy definido, puede hacer una relación mucho más virtuosa con el alumni que ahora ya se encuentra afuera y quizás no todos los alumni, pero el alumni que sí quiere, que sí es un movilizador y sí quiere volver, retribuir, conectar, dar su tiempo,
ofrecer recursos y tener este ímpetu, ¿no es cierto?, distinto que hay, que puede que no sea el 100%, pero también hay un trabajo ahí de identificar quiénes sí. Muchas gracias. Les vamos a hacer ahora algunas preguntas del público que nos llegaron previamente. Javier, pregunta Claudia Bortolotti, de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo pueden las universidades regionales transformar a sus egresados en una verdadera red de desarrollo territorial, articulando conocimiento, empresa y comunidad para enfrentar los desafíos de la región? Bueno, creo que ya lo dijeron, la respuesta quizás está por ahí ya. Hay un tema que se llama la recurrencia, tal como lo decía recién. El sentido de pertenencia es sumamente importante, o sea, no llamar siempre como utilitario, la mirada a largo plazo es súper importante. Entonces yo creo que va por ahí, yo creo que el tema de hacer comunidad. Había otra cosa que también se conversó en su momento, que era el capital social que los alumnos tienen, y devolverle a los estudiantes de primer año, ya partiendo con eso. Democratizar también el networking, que también es súper interesante, esa democratización, tal como lo hablábamos recién con los temas comunas rurales, que también nos ocurre también en la región de Coquimbo, también donde vengo. Es cómo democratizamos esos espacios, o sea, cómo llegamos a todos esos alumnos y también esos estudiantes. Y aquí quiero mencionar algo sumamente importante que me ocurre a mí hoy día de estar acá. Quizás es un tema más personal, pero te lo quiero transmitir. Yo vengo de Diego de Almagro, una comuna pequeña en el norte de la región de Atacama, entre Copiapó y El Salvador. Diego de Almagro, no sé si lo conocen. ¿Quién conoce acá a Diego de Almagro? ¿Todos? Pocos, pocos. Diego de Almagro. Y yo hasta los 17 años, quizás esto es muy personal, me voy a pasar por otro lado, yo iba a ser sacerdote. Estaba en ese camino y di la prueba por darla en cierta forma, y por eso quizás estudié la Católica del Norte, puede que venga por ahí, y me fui a ingeniería comercial. Bueno, después dejé el sacerdocio, como se dan cuenta, lo dije, pero hasta cuarto medio aproximadamente no entendía muy bien lo que era la universidad. Entonces me hace mucho sentido estar acá hoy día. O sea, que haya llegado de alguna forma, y te agradezco, Carlos, obviamente, pero que haya hecho un camino que me haya traído hasta acá, la verdad es que, y poder hablarle a ustedes también, es sumamente interesante para mí. Entonces, devolver la mano también. O sea, cómo abrimos esos espacios para que estos Javier Julio, que están por ahí repartidos, también le damos ese espacio y ese puente también para que también puedan estar acá en el futuro hablando con ustedes y también les pueden estar comentando su historia. Entonces, creo que eso es sumamente interesante, darle ese espacio y seguir haciendo esto, quizás no utilitariamente, como le decía Cecilia, hoy día, pero sí dar esos espacios constantes, recurrentes, donde podamos estar estas personas que están hoy día afuera. Entonces, democratizar el networking, la recurrencia de las acciones y seguir por este camino. Yo creo que es sumamente importante, así que muy agradecido de estar acá hoy día y sigamos haciendo esto, sigamos buscando a estas personas, porque hay muchas ideas también afuera. Entonces, yo creo que eso es importante, seguir por ese camino. Muchas gracias por este testimonio. Tenemos otra pregunta, viene de Bani Vera, de la Universidad Austral de Chile. ¿Cuáles son los 3 grandes cambios que visualizas para el futuro estudiante universitario a propósito de la integración de las carreras, uso de la IA y cambio en los perfiles laborales? Los cambios son bien evidentes y quizá quiero recordar cómo era en mi época. Ojalá tú estudiaras en una carrera tradicional, en una universidad tradicional, y siendo de Concepción tú querías entrar a la Universidad de Concepción. Y después salir, ibas a encontrar trabajo sí o sí, de lo que habías estudiado. Ojalá entraras a una empresa grande de prestigio e hicieras una carrera dentro de esa empresa. Tuve el privilegio de haber pasado por todo eso y de haberlo cumplido. Eso actualmente no existe y es muy difícil que se dé. Yo doy por hecho que todos los estudiantes que estén actualmente en la universidad o que estén egresando van a ser nativos de inteligencia artificial, así que no voy a entrar en ese tema. Ellos tienen que ser nativos, ¿ya? Y es parte de.
Pero hay cosas que sí tienen que desarrollar y que yo veo, tengo un hijo de 19 años que está en primero de universidad, por lo tanto veo también cómo las universidades se van adaptando, que el tema del pensamiento crítico es algo que hay que inculcarlo desde el primer año, ¿ya? Porque es una de las cosas que no va a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial. 2, la adaptabilidad, ¿ya? El mundo siempre cambia, eso es un dato, solo que yo diría que vivimos un mundo que cada vez los cambios van a ser más profundos y más rápidos, por lo tanto el tema de adaptabilidad es muchísimo más necesario para lo que van a enfrentar. 3, creo que tienen que ser muy proactivos, ¿ya? Quizás en mi generación éramos muy receptivos, ¿ya? O sea, tú ibas a la universidad, te enseñaban, la profesora se ponía adelante y tu deber era estudiar y después tu deber en la empresa era hacer tu mejor trabajo. En cambio, las nuevas generaciones van a tener que ser proactivos, por ejemplo, en aprendizaje. ¿Ya? Yo creo que hay que olvidarse de que se hace el pregrado, que se hace un posgrado después, ya el MBA. Esto va a ser un aprendizaje continuo. Y ahí estos jóvenes tienen que ser muy, muy proactivos para ir construyendo su desarrollo profesional, ya sea en una empresa, ya sea en un emprendimiento propio, ya sea en servicio público, lo que sea, porque se abren un abanico de oportunidades, pero tienen que ser proactivos. Yo creo que algo que hay que inculcarle a las nuevas generaciones, que ya el ser receptivos, pasivos y quizás con suerte, eso ya no se va a dar. Ellos tienen que construir su propio futuro. Entonces la proactividad es algo que hay que inculcar y que creo que es difícil, ¿ya? Porque al revés, son generaciones que tú dices, lo han tenido todo, ¿ya? Quizás han tenido más que lo que tuvimos nosotros, pero sin proactividad se van a perder en el camino, ¿ya? Entonces eso yo creo que hay que inculcárselo. Gracias. Catalina, tenemos de parte de Esmeraldo Paso de la Universidad Católica. Como alumni desde su experiencia articulando proyectos en distintos actores, ¿cree que hace una red de egresados? No. ¿Qué cree que hace que una red de egresados genere un valor real para quienes ya están desarrollando su carrera profesional más allá del networking? Yo creo que el involucramiento en iniciativas distintas a las convencionales. Yo creo que a veces, ¿no es cierto?, los alumnos suelen participar en ciertas charlas o nos invitan a ciertas clases, ¿no es cierto?, que sin duda, por supuesto, es positivo, un apoyo y hay que continuar haciéndolo. Pero ¿cómo logramos articular, cómo logramos incorporar mayor creatividad e innovación a las iniciativas que se desarrollan dentro de la universidad para la participación externa? Yo creo que ahí hay un aspecto súper interesante para poder desarrollar. Y respecto en particular de la pregunta, la última parte, como además del networking, no lo miraría como poca cosa. Yo creo que quizá, y como bien decía Javier, el capital social es tremendamente relevante, sobre todo en regiones donde hay índices de vulnerabilidad importantes, donde hay mucha gente que es primera generación en la universidad todavía, mi caso también, y mucho de la trayectoria laboral o lo que uno hace posteriormente tiene que ver con la red de contactos, con a quién yo puedo compartir mi currículum, qué experiencia o qué cercanía tengo yo en el mercado laboral. Y eso es algo que si uno no tiene un background con una familia profesional, es muy difícil de obtener. Y si el periodo académico es solamente académico, muy teórico y conceptual, ¿de dónde lo obtengo? Entonces, cualquier ejercicio, creo yo, y por lo mismo tuvimos el compromiso con la rectora de desarrollar este círculo de mentoría de mujeres, sobre todo por los indicadores particularmente con las mujeres, ¿cómo podemos generar algún espacio o cómo podemos, no sé si compensar, colaborar, apoyar a la democratización del networking, el capital social? Yo creo que, si bien la pregunta dice más allá del networking, yo creo que de por sí el networking ya es muchísimo. Y articular esa posibilidad con los alumni egresados ya insertos en el mercado laboral respecto a los que están saliendo y que no tienen quizás remota idea de cómo es el mundo laboral, yo creo que es tremendamente valioso el poder salir de la universidad con algún conocimiento respecto de lo que ocurre posteriormente
yo creo que es clave. Sin duda las prácticas hacen eso. Yo siempre trataba de reconocer mucho la metodología Capstone, que la encuentro increíble. Nosotros en la municipalidad trabajamos con Ingeniería 2030, con diferentes proyectos en modalidad Capstone y nos parece tremendo porque también son periodos extendidos de trabajo, no son pasantías cortitas, sino que los chicos están trabajando un semestre completo en una problemática y una pregunta muy bien definida también por nosotros internamente, que es la responsabilidad de la institución contraparte. Entonces yo creo que esos ejercicios, ya sea modalidad Capstone, ya sea instancias que puedan colaborar a la democratización del capital social, sobre todo en regiones que tienen ese desafío más presente, yo creo que son soluciones y son proyectos interesantes, y siempre con el factor de abramos la mente y veamos cómo podemos hacer esto distinto, no solamente con la participación, y que es muy buena en charlas y actividades tradicionales, sino de repente podemos innovar y hacer pilotajes distintos de iniciativa, en donde la gente se entusiasme mucho más también a participar con la universidad de la cual egresó. Ahora tenemos unas preguntas generales, la verdad, quien quiera la toma. Algo hablaron ustedes, digamos, pero se las voy a formular. Esto viene de María Pilar Gajardo, ella trabaja en la Universidad Católica en la Escuela de Ingeniería. Y la pregunta es, ¿el vínculo con los egresados en realidad se forma y se consolida cuando las personas aún son estudiantes? Como decía Gloria. No podemos pensar en la formación de vínculos sólidos con los egresados si no generamos una relación profunda cuando eran estudiantes. En esa línea, ¿qué rol debieran tener las áreas encargadas de alumni en relación con los estudiantes vigentes? ¿Debieran ser dos áreas separadas o deberíamos tener una sola área de vinculación que participe en todas las etapas de trayectoria del estudiante? De estructura no me puedo pronunciar mucho cómo se organizan ni nada, pero sí, yo me imagino de que si tú eres alumno y, por ejemplo, ves alumnis que vienen a darte charlas sobre su experiencia ejecutiva, sobre su empresa, ves alumnis que te hacen mentoría, que yo encuentro de un valor infinito, ves empleabilidad que dan alumnis a egresados, recién egresados, tú ya vas viendo de que hay personas que salieron de la universidad y que están contribuyendo a la universidad. Por lo tanto, cuando tú salgas, vas a decir, a mí, en tercer año, cuarto año, me hizo mentoría un ex alumno que estaba en tal empresa y yo, ¿por qué no lo hago? Ya tenemos un muy buen ejemplo. Entonces, creo que el alumno, viendo que esto se concrete con ellos en muchas acciones de distinto tipo, va a ser un gran referente para que después también lo hagan. Pero de estructuras de dentro de la universidad Perfecto. no. ¿Alguno otro que quiera comentar? ¿Sí? Sí. Yo sí, bueno, como nosotros desarrollamos iniciativa con alumni, sí tengo conocimiento de la estructura interna. Yo creo que cada facultad, y sobre todo en la dimensión de las universidades, que son parte del G9, que son, ¿no es cierto?, instituciones gigantes, y ya el control de los datos debe ser todo un desafío, más con las nuevas regulaciones. Entonces yo creo que el objetivo siempre tiene que ser, con toda la carga que tienen ya las universidades en medición, no burocratizar más. Yo creo que, ¿no es cierto?, desarrollar una unidad alumni que pueda generar cierta transversalidad del trabajo de las facultades, tener, por supuesto, un súper buen respaldo para generar esa relación, pero no recapturar quizás datos externos, sino que trabajar con todo lo que ya trabaja las facultades, y quizá una unidad, ¿no es cierto?, la unidad alumni, que son unidades más pequeñas, que sean complementarias, muy bien vinculadas con las facultades, y que pueda, de estos pseudo embajadores que tengan las diferentes facultades, tomar aquellos más movilizadores, tomar aquellos quizás para el externo poder ser una puerta abierta respecto del cual volver a proponer, que quizás pueda ser una unidad donde, independiente de cuál facultad yo egresé, si estoy en una posición y tengo una iniciativa que quiero desarrollar y que sé que me puedo vincular con la universidad, ser la puerta externa, transversal de la universidad, donde yo puedo regresar y proponer, puedo regresar y conversar, independiente de que el jefe de carrera que me tocó a mí ahora ya no es el jefe de carrera, quizás ya no conozco al decano de la facultad en particular. Yo creo que tiene que ver con el valor de la unidad alumni, tiene que ver con la transversalidad y un posicionamiento y conocimiento y relación con las diferentes facultades. Muchas gracias. Sí, ahí, bueno, un poco, no tan aterrizado, que es un poquito más intangible, pero
Nosotros, en la experiencia que hemos tenido en tema de asociatividad, me pasó hace poco con Corfo, no hay nadie de Corfo acá, ¿cierto? Que nos pedían asociatividad en 3 meses, no sé, en 6 meses, porque era un proyecto, entonces tienen objetivos, ¿cierto? Entonces me decían, Javier, ¿por qué no está este check de la asociatividad? No se puede en 6 meses la asociatividad. Entonces, es como se hace también un camino a largo plazo, pero metiendo goles también en el corto plazo. Entonces, hay temas fundamentales, el tema de la asociatividad, la colaboración y la generosidad sobre todo. El tema de la generosidad con el tiempo, esto que estamos haciendo acá hoy día, tiene mucho que ver con la generosidad. Me imagino el panel, con lo ocupada que está Gloria, entonces me imagino todo. Entonces, eso también tiene mucho que ver con eso. Y cómo también captamos a estos alumnis para que también darles espacio, esta red de alumnis, ¿cierto? Pero cómo captamos a estos generosos que pueden dar y generosas también que pueden dar ese tiempo para apoyar a esto. Y tal como lo decía, con ese ejemplo, vamos sembrando esa semilla para el futuro. Muchas gracias. Los coordinadores, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Sí, perfecto. También es abierta, quien quiera la puede tomar. Paulina Barra, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En un escenario donde la inteligencia artificial, la incertidumbre económica y los cambios del mercado laboral están transformando a las organizaciones, ¿qué competencias consideran imprescindibles para que un profesional siga siendo relevante y pueda acceder a posiciones de liderazgo durante los próximos 5 años? Ahí sigo, perdón. Empatía, comunicación, habilidad adaptativa, creo que son fundamentales. O sea, es lo principal hoy día. O sea, cómo nos adaptamos súper rápido, cómo también tenemos habilidades comunicativas. Eso siempre nos pasa mucho que, y también hago clases, entonces veo estudiantes súper secos, entre comillas, decir, oye, son espectaculares, pero les falta esa parte, ¿cierto?, comunicacional. La adaptación al cambio hoy día es esencial y la empatía. Hace poco me tocó también dar una charla sobre eso y hablaba sobre nosotros hace tiempo atrás yo estaba en el banco, tenía a cargo la región de Atacama en el Banco Itaú, estoy hablando de hace un par de años atrás cuando el Itaú estaba en Chile, y a mí me dijeron no sonrías. No podía sonreír. Si usted me ha visto, yo sonrío siempre. Entonces me decían no sonrías. Y todo lo que tenía que ver con la empatía era como mal visto, porque era servicio al cliente, era resolver el problema al cliente, nada más. Hoy día la empatía es un hecho esencial. O sea, si no somos empáticos no podemos vender, no podemos trabajar, no podemos desarrollarnos. Entonces, tiene mucho que ver con la escucha también, como decía el rector. Pero todo eso hoy día hay que estar atentos. Yo creo que eso es el llamado, hay que estar atentos. Esas habilidades yo creo que son sumamente esenciales el día de hoy. Sí, creo que escucha activa es algo que también hay que lo dijiste al final. Independiente de todo lo que dijo Javier y que hemos conversado antes, igual creo que hay cosas que las universidades tienen que seguir profundizando, que es que, por ejemplo, en ingeniería siempre se dice por qué estamos, no sé, X años estudiando las ciencias básicas y sacamos la licenciatura y cálculo 1, cálculo 3, cálculo... Y uno podría cuestionarlo, ¿no es cierto? Es como lo más, pero sí te enseña a enfrentar problemas. Te lleva a la máxima exigencia y a buscar soluciones. Entonces, tú dices, si pude sacar esos ramos, creo que estoy preparada para cualquier cosa. Estoy dando el ejemplo de mi carrera, ¿ya? Pero esto se repite para todas las carreras. Entonces, independiente de todas las habilidades blandas que yo le encuentro muchísimo valor y que quizás las universidades, por lo menos en mis tiempos, no se les daba ese valor, ¿ya? Toda esa parte de llevarte al extremo de buscar soluciones frente a problemas complejos es lo que te va a enfrentar en el mundo post-universidad. Y lo más probable es que lo encuentres más simple que lo que viviste en la universidad. Yo creo que la era de la inteligencia artificial nos obliga a potenciar, realzar y poner mucho más en valor la parte humana de nosotros, tanto en la vida como en el mundo laboral. Y en ese marco yo creo que el factor diferenciador hacia el futuro, dentro de lo que uno puede visualizar, tiene que ver con la capacidad de conectar y la capacidad de movilizar.
porque la inteligencia artificial no moviliza, hace un muy buen análisis de datos, genera los mejores gráficos, nos puede entregar recomendaciones técnicas, pero ¿quién cierra el trato? ¿Pero quién propone la iniciativa y convence? ¿Quién la presenta? ¿Quién gestiona que las cosas ocurran? Y siempre quien va a hacer que las cosas ocurran va a ser un humano. Y yo creo que para el desarrollo profesional a futuro, esa capacidad de conectar con otros y movilizar voluntades es, yo creo que el factor más diferenciador que yo lo veo actualmente y proyecto que a futuro va a ser cada vez más importante. Gracias. Oye, los invito a una última reflexión para que compartan con la audiencia, así que libres de dar un último mensaje. ¿Parto yo? Ya. Primero, cuando me invitaron de la universidad, el vicerrector Jorge, a este encuentro y me dice G9, yo digo, ¿qué es G9? ¿Ya? Y tuve que buscarlo. Y me alegró mucho que existiera. ¿Ya? Yo creo que el armar estos grupos interuniversidades que tienen características comunes es algo que sí o sí va a crear valor. Sí o sí va a crear valor y por lo tanto felicito a quienes lo hayan instaurado. Hay que perseverar. Es tiempo de rectores, de vicerrectores, de prorectores. Es increíble que se junten. Cuando uno está más lejos piensa que las universidades solo compiten entre ellas, pero que hay un espacio de colaboración, de buscar las mejores prácticas, de hacia dónde van las universidades, de qué es lo que necesita la sociedad, realmente da como una esperanza, decir, están preocupados por esto y están trabajando por esto. Así que muy gratificante conocer lo que es G9, vivir esta jornada y solo alentar a que sigan buscando lo mejor para la sociedad. Bueno, yo como último mensaje quisiera mencionar que reconocer todo el trabajo que hace Alumni. Para algunas universidades, imagino, tienen más años, otras menos, pero yo creo que es un área a posicionar y visibilizar y que las diferentes autoridades puedan darle fuerza. Yo creo que en un contexto donde el mercado laboral está tremendamente cambiante, donde las universidades también se ven exigidas a involucrarse mucho más en el ecosistema, yo creo que la red alumni propia es, si no, uno de los principales activos a trabajar. Y para eso hay que tener unidades internas bien posicionadas, fortalecidas, con mucho apoyo interno, abrir las puertas internamente en estas instituciones, ¿no es cierto?, que tienen múltiples desafíos. Y yo creo que quisiera mencionar eso simplemente, que estos equipos chiquititos que están tratando de empezar a conectar con todos los actores externos, con todos los alumni y diseñar iniciativas y diseñar diferentes proyectos, puedan tener el apoyo interno para hacerlo. Porque en este contexto actual yo creo que es un asset, es un activo tremendo que tiene la universidad y que tiene mucho futuro para poder desarrollar impacto. Sí, bueno, por esa misma línea también tenemos tremendo potencial. Me incorporé ya, Carlos, perdón, ya me incorporo. Pero sí, tenemos tremendo potencial, o sea, con los estudiantes egresados, incluso de acá, 50.000, parece que hablábamos, un poco no sabe lo que están. Pero yo creo que está la solución ahí. Y como último mensaje, bueno, comunicaciones, también es sumamente importante, yo veo hartas cámaras, comunicar, porque también me pasó igual cuando me invitaron, Alumni, ¿qué es Alumni? Entonces, o qué es la red G9, no más que Alumni. Entonces también comunicar esta experiencia para el resto también de los estudiantes y también de egresados que puedan participar en esta red G9, que es una importante noticia. Así que, bueno, agradecer solamente la invitación y tenemos tremendo potencial todavía por delante. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna...? Nos vamos, no. Los invito a... Un aplauso a todos, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones. Le pedimos al prorector gallego y a Marcela Monberg, rectora de la Universidad Católica de Temuco, hacer entrega de un regalo a los panelistas y a la moderadora por su participación.
Ahora invitamos al rector Cristian Mellado, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y director de la Región 9, a dar unas palabras de cierre. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer, ¿cierto?, a los dueños de casa. Y permítanme partir mis últimas palabras un poco con lo que planteaba Gloria, de qué es lo que es la red G9, ¿no? Y para poner un poco más en contexto, si ustedes ven, ahí están los logos de nuestras 9 universidades. De esas 9, el sistema de educación chileno se explica por la fundación del CRUCH. Si uno piensa históricamente, 5 de las 9 universidades fundan el CRUCH, el Consejo de Rectores y Rectores, que explica todo el desarrollo que significa la educación superior en Chile y que nos tiene como Chile, como país, ¿cierto?, en un nivel y en un contexto internacional, sobre todo en Latinoamérica, con una de las mejores educaciones, ¿cierto?, de Latinoamérica. Y por lo tanto no se puede entender ese desarrollo sin estas universidades. Las 3 trillizas que estamos atrás, que nacimos el mismo año, el 91, ¿cierto?, nuestra madre es la dueña de casa, ¿no es cierto?, surgen después que se cierra la sede regional de la Pontificia Universidad Católica. Por lo tanto, y en ese contexto, la red precisamente se une porque nos une una característica, que somos universidades que tienen un rol público, pero que en nuestra constitución jurídica no somos estatales, ¿ya? Y eso un poco para cerrar la idea de lo que es el G9. Y por lo tanto, y como lo dijo el prorector, somos comunidades, ¿no? En las universidades somos comunidades donde hay estudiantes, académicos, administrativos, profesionales, pero también hay exalumnos, ¿ya? Y por lo tanto, este encuentro surge con una visión de cómo, junto que venimos discutiendo, me acuerdo con Aliro, el rector anterior de la Católica de Temuco, es bueno, ¿cómo hacemos que la red llegue más allá de que nos juntemos todos los meses, 2 veces al mes nos juntamos los rectores, que es el directorio, que somos los 9, a nuestras comunidades? Entonces, un desafío son los estudiantes, porque si le preguntamos a los estudiantes qué es el G9, tampoco probablemente van a decir mucho. Y otro, ¿cierto?, eran los alumni, que es en el proceso ingenieril, ¿cierto?, el resultado final de nuestro proceso educativo. Todo lo que hacemos, la investigación de excelencia, la innovación, la vinculación con el medio, es para la formación de calidad, para la formación de excelencia. Por lo tanto, así surge, y aquí quiero agradecer a los vicerrectores de vinculación y a los directores de vinculación, que son los que han organizado y los que impulsaron, el vicerrector de la Católica de Temuco, uno de los impulsores de esta iniciativa, porque a los rectores no se les ocurrió hacer el encuentro, digamos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, agradecer eso, porque ellos también convocaron, agradecer a los exalumnos que han aceptado esta invitación, porque lo que queremos es que precisamente la red también la sientan de ustedes, ¿no? La sientan de ustedes. Y también, como se ha dicho, como no sé si se dieron cuenta en el video, pero nuestra red está desde Antofagasta, ¿cierto?, Católica del Norte, no está mal al norte, ¿cierto?, de Antofagasta hasta Puerto Montt, porque, bueno, la Austral tiene hasta en Aysén, en Coyhaique, ¿cierto?, tiene un campus ahí, y por lo tanto también jugamos un rol
también para el desarrollo regional y cada uno de ustedes, ¿cierto? Los testimonios, tenemos 3 ciertos exalumnos que son de regiones y que estudiaron en regiones y por lo tanto el aporte que nosotros hacemos a ese desarrollo regional. ¿Y por qué es importante y por qué el tema de fondo, ¿cierto? Que esta relación es que porque a los exalumnos no solamente nos necesitamos para poder fortalecer el proceso formativo, la retroalimentación de qué curso no me sirvió para nada, cuáles son las competencias que está exigiendo el mercado, qué podemos hacer bien, qué podemos fortalecer, sino que también porque, como lo habían dicho, alguien lo dijo, hoy día la realidad también, y sobre todo en regiones, sigue siendo igual como la que vivimos nosotros, 70% Católica de Valparaíso, primera generación, 70% nosotros tenemos más del 73% en gratuidad, con un alto índice de vulnerabilidad. Por lo tanto, las necesidades que hoy día tienen nuestros estudiantes probablemente siguen siendo las mismas que ustedes vivieron, u otras más complejas, y sobre todo en regiones donde también tenemos territorios complejos, como lo planteaba la rectora Monber en nuestro almuerzo, ¿cierto? Con las complejidades regionales que cada una de ellas tiene. Y en ese sentido, Chile, si uno ve la discusión pública, observa que Chile es uno de los países que más gasta en educación superior en los países de la OCDE. Por lo tanto, no hay espacio para seguir creciendo en ese gasto público y todas nuestras universidades están adscritas a la gratuidad y por lo tanto tenemos una restricción porque son aranceles regulados. Pero al mismo tiempo, la ley 21.091 nos definió un sistema complejo para Chile. Las universidades ya no pueden ser docentes, si conocen este concepto de solamente docencia, las teaching school en inglés, sino que es complejo. Hay que desarrollar investigación, innovación, docencia, que es la formación, que es nuestra actividad principal, ¿cierto? Y vinculación con el medio, ¿no? Y esa complejidad y los aranceles regulados solamente financian la docencia, ¿ya? Y Chile gasta, uno de los, así como gasta, el que más gasta en educación superior, Chile es el que menos gasta en investigación y desarrollo. 0,37, 38, dependiendo, ¿cierto?, la estadística. Y por lo tanto, dado que nuestro rol sigue siendo el que ustedes probablemente vivieron, ¿cierto?, como alumnos, yo soy exalumno de mi propia universidad, también primera generación, familia comerciante, siguen siendo la misma necesidad. Y yo cuando asumí como rector me encontré con algunos exalumnos y una de las exalumnas se acordaba que yo le ayudé a comprar el computador con mi tarjeta CMR, ¿sí? A propósito de... Yo le presté la tarjeta y se acordaba y estaba muy agradecida. Entonces, cada uno de nosotros tiene, y cada una de nuestras instituciones, dependiendo, ¿cierto?, las distintas restricciones que podamos tener, tenemos testimonio de lo que ha significado y del valor de lo que, más allá de entregar, ¿cierto?, ha sido la formación o un título profesional, ¿no? Las universidades somos unas instituciones con una complejidad, pero que tenemos un rol que es muy distinto a cualquier otra organización o empresa, si le queremos llamar. Yo también soy ingeniero comercial, así que la universidad a veces hablar de plata es como difícil, pero somos empresa en definitiva, pero tenemos una particularidad bastante. Entonces, como ese propósito no ha cambiado, porque como también necesitamos fortalecer nuestros procesos y nuestra complejidad, bueno, también nos necesitamos a ustedes para poder seguir cumpliendo este rol público que tenemos y seguir formando a las generaciones futuras y seguir siendo motor de desarrollo de nuestras regiones. Así que muchas gracias, les dejamos invitados para que las futuras actividades, para que esto se consolide, tenemos que hacer un tercer encuentro, porque la vinculación tiene que ser sistemática. Así que el próximo año van a recibir una próxima invitación, así que esperamos y después en el espacio que tenemos posterior
poder generar el networking, porque la idea es que también la red ustedes la vivan y también intercambien contactos con los exalumnos de las nuevas universidades que aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Queremos agradecer a todos quienes han sido parte de este encuentro, especialmente a nuestras autoridades, expositores y panelistas, por contribuir a un diálogo necesario para fortalecer los modelos de vinculación de largo plazo entre nuestras universidades y sus comunidades alumni, avanzando hacia una relación más sostenible, cercana y con mayor impacto en el desarrollo del país. El video completo de esta actividad y las presentaciones estarán disponibles en redg9.cl. De esta forma damos término al presente encuentro, el que sin duda ha sido un espacio de reflexión y desde donde surgieron múltiples desafíos en torno al rol que desempeña alumni de las instituciones de educación superior en el desarrollo de modelos sostenibles de vinculación. Para conocer más de nuestra red y seguir nuestras actividades, visiten redg9.cl y nuestras redes sociales @universidadesg9. Invitamos al prorector, a los rectores, vicerrectores y a los panelistas adelante para una foto grupal y posteriormente continuar la conversación con el espacio de café dispuesto atrás. Por su asistencia y participación, muchas gracias.